pues nosotros vamos a hacer como el diseño de la encuesta, pero no la vamos a aplicar porque como por ese tema de la cuarentena no tenemos como a quién encuestar, pero vamos a hacer como todo el diseño, las preguntas, todo. Ok, eso es lo que a mí me interesa, el diseño y la parte como de donde ustedes justifican o explican sus alcances, explican por qué es cuantitativo, esas cosas es las que a mí me interesan. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, es que como le parece que no, mi compañera Daniela y yo en el trabajo de grado alcanzamos a hacer unas encuestas y las aplicamos. Esas encuestas nos aplicaría en esta entrega. A mí no me envían nada aplicado, solamente el diseño, la justificación de por qué los diseños. Ah, bueno, señor. Ok, no, yo no les voy a pedir impuestos, no les voy a pedir nada, solamente envíenme diseños, cómo diseñaron las cosas, la justificación de por qué diseñaron esas cosas, así, de esa forma. Ok, más o menos claro, Ah, igual recuerden, ¿qué va a ser mi calificación para el último corte? Va a ser los trabajos, este diseño de investigación que le presenten a Laura y las exposiciones de los proyectos en los grupos que están realizando, la exposición de metodología de sus proyectos. Esas exposiciones las empezamos a partir del tercer corte, o sea, a partir de la semana 11. Entonces, lo que quiero es que me envíen como el listado de los grupos, cuántos grupos son, para poder mirar los tiempos y asignarle días a cada grupo. Y bueno, Profe, ¿para dónde le Profe, ¿qué enviamos tal si esa pone, información? al profe, si correo, pone algo al Q10 como un formato ahí, cada uno lo edite y se lo manda automáticamente? bueno, puede Y ser. ahí ya usted pone el documento en el Q10, cada uno se anota y usted ya acomoda los grupos y nuevamente diga si quedan los grupos del Q10 y miramos qué fecha nos queda cada grupo. Sería más Ok. fácil ordenar. No. Bueno, listo, lo hago así. Bueno, otra cosa que les iba a decir. Eh, el segundo corte todo va a ser de las exposiciones. Eso quiere decir que a mí realmente de clase así yo hablando, me quedan dos temas por tratar. Que sería la semana 9 y quizás la semana 10 o la semana 11. Ahorita lo defino dependiendo cuántos grupos hay. A partir de ahí, en los temas de las exposiciones, solamente los días que le toque a una persona van, o sea, ingresan a la videollamada, al día que a ustedes les corresponde, no es necesario que el resto esté en el resto de días. Y haríamos unas reuniones ya finalizando el semestre en la 15 o en la 16 como para socializar elementos. No sé qué les parece eso así. ¿Está bien? Sí, profe, está bien. Ok, bueno, entonces, En las sí, exposiciones, cuéntame. en las exposiciones utilizamos diapositivas, ¿cierto? Hablamos las cuatro, solo habla una, digo los Sí, cinco. sí, lo podemos hacer así a través de Google Meet. Alguna prepara la exposición y comparte la pantalla a través de Google Meet y van explicando. Sí, profe, queda bien así como está diciendo. Ok. Oh, gracias. Más o menos, ¿cuántos grupos son? Por ahí unos 6. Sí, pero menos como 6 o 5 porque hay unos que no están en esta clase con usted. Ok, esos que... Los grupos que estamos trabajando con Melissa son 8, profe. Más o menos son como caen los mismos grupos, por lo menos en Valeria Prensa. Ah, sí, sí, La, la no, idea Carlos, sería... serían los mismos 8, porque hay unos que no están, lo que es el grupo de André no está, pues está el grupo de los muchachos que apenas están solo con nosotros, con el profesor. Serían los mismos grupos. Ok, bueno. Entonces la idea sería que más o menos que se nos lleven tres clases, o sea, podría ser la clase 12, 13 y 14 realizando las exposiciones.
Bueno, primero necesito ver cómo están los grupos y lo hacemos así. Les paso pues un cronograma de cuánto les toca y el tiempo asignado dependiendo de la cantidad de grupos. Sí, señor. Ok, listo. Bueno, entonces ahorita vamos a lo que nos interesa. Pues la idea de hoy de la clase es que les quiero como aclarar dudas que con los trabajos que he revisado he percibido. También quiero miremos una cosa, ya compartí mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor, ya compartió, profe. Ok, vamos a ver un momento esto. 4.8, la persona que más sacó en el taller, el primer taller que hicimos fue Diana María y Lady, 4.8. Vamos a ver un momento el ejercicio de ellos como para socializar un momento las respuestas de ellas. Entonces, vamos a ver. Solo que con usted. Diana. Está Diana, ¿cierto? Es que finalmente, porque después de la semana 6 nunca nos pudimos volver a ver en el salón, nunca compartimos cuáles eran las respuestas. Entonces la idea es mirar como uno de los trabajos que más sacó para que puedan comparar. Entonces, para que no quede como la duda porque sacaron una cosa y no otra. Ok, Una cosa que les quiero recomendar es que todos los trabajos que yo les envíen tienen que venir a esta ruta. Mire, revisar, hundir control de cambios y todas las revisiones. Aquí aparecen las cosas que yo escribo. Entonces, bueno, una cosa que yo les iba a nombrar, que con ustedes me pasó mucho, que por ejemplo en la primera pregunta que les dije que eran los paradigmas de investigación, pues yo sumo la idea de que se fueran a internet a buscar información, pero la sugerencia era que trataran de trabajar solo con los elementos de la clase, porque muchos me pusieron cosas que no vimos. Entonces a esta altura hay mucha confusión con las cosas que sí vimos y pues me incluyeron cosas que pues ni siquiera hemos visto. Entonces sugerencia para los talleres: utilicemos solamente el material de clase, no vayamos a internet a buscar nada. Solo como para aclarar dudas, pero no utilicemos internet para responder. Aún así, pues esta pregunta les puse un 1 y el máximo era 1.5, entonces está bien. ¿Cuáles son las características de la investigación cuantitativa? Por ejemplo, nosotros vimos la teoría crítica, vimos el positivismo, no vimos pospositivismo, no vimos constructivismo. Paradigmas hay muchos, o sea, esto sí existe. Los clásicos son 3, los que vimos en clase y que ahorita voy a hablarles de ellos. Está bien que los pongan, pero la idea es que primero tenemos que definir y saber de qué se tratan los clásicos para luego poder hablar de pospositivismo y constructivismo. Pero bueno, igual este es uno de los trabajos que más sacó. Hay una cosa, la mayoría de trabajos les fue mal en esta pregunta: ¿cómo se piensa la objetividad desde lo cualitativo y lo cuantitativo? Y les fue mal porque esa era la pregunta como cascarita, que está diseñada como para que se resbalaran. Entonces no todos respondieron bien esa pregunta. Esa pregunta la respuesta era que desde lo cualitativo no hay objetividad. La objetividad desde lo cualitativo no existe. O sea que la respuesta era en lo cualitativo no hay objetividad, en lo cuantitativo sí hay. Entonces explicar por qué sí había. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, acá pensamos que la objetividad se haría desde lo cualitativo porque habría solo una realidad social existente de las personas y conocer y precisa. Así lo cualitativo ya habíamos dicho que es subjetiva, es decir, que hace parte del proceso de investigación trabajando con sistemas como creencias, valores que serán interpretadas. Listo. Esa es la pregunta. Muchos se les bajó la nota por esta pregunta.
no, bueno, no sé si les queda claro. Si quiere, le pedimos a las compañeras que nos compartan el trabajo de ella para que ustedes lo puedan comparar con el que ustedes tienen. Sí, bueno, nos queda claro. Ok, listo. Bueno, otra cosa que les quiero mostrar. Bueno, este es el mapa de estructura de la materia de metodología de la investigación. La verdad, esta materia para mí me ha generado muchos problemas en todos los grupos, y sobre todo es el horario. Los horarios de una hora son muy difíciles, la mayoría de la gente queda con muchas dudas. Entonces, en el otro grupo de mercadeo me preguntaron que esa materia para qué era. Entonces, sí, a lo mejor aquí también hay la duda de para qué es esta materia. Entonces, les quiero mostrar el mapa de estructura que diseña la universidad. Entonces, quiero que se fijen en esta parte que dice saber, hacer, ser, desempeño, conocimiento, producto. Como van a ver, por ejemplo, en saber qué dice, qué es lo que nosotros debemos de cumplir. O que debemos tratar. Entonces, epistemologías, paradigmas científicos, enfoque cualitativo, cualitativo y emergentes. Hacer, pues, que el estudiante desarrolle una postura epistémica y de paradigmas científicos. Entiéndase por postura epistémica como postura científica. Entonces, como ven, la materia es teórica. Es teórica para que ustedes definan y entiendan qué es un paradigma, qué es un enfoque, qué es un método. No es tanto de entregar trabajos, es más de que ustedes tengan claridad de esto. ¿Para qué tener claridad de estas cosas? Porque, por ejemplo, cuando lo primero que me pidió Patricia es que muchos estudiantes estaban llegando a noveno y a décimo semestre diciendo que iban a hacer investigación cualitativa y presentaban encuestas. Entonces no hay concordancia con lo que dicen y lo que van a hacer. Entonces la idea de esta materia es que se despejen esas dudas para que ustedes ya lleguen a partir de la materia de anteproyecto, cuando ya empiezan a trabajar en sus tesis, ya tengan claridad y sepan qué van a hacer para la tesis en cuanto a metodología y no hayan confusión. Entonces no sé si más o menos quedó claro lo del objetivo de la materia. Sí, profe, pues también creo que aparte de que nos basemos como ya llegando al décimo o al noveno, de saber que es cualitativo y cuantitativo, también nos aplica mucho cómo manejar bien las normas APA. En mi concepto, pues yo manejo muy bien normas APA. Y acá como vemos el proceso, también cómo se podría presentar un excelente trabajo y saber la diferenciación de todo. Ok, listo. Entonces, ya mostrándoles eso, les quiero mostrar, hacer como un repaso muy breve sobre el tema de la relación entre los paradigmas, los enfoques y el método que ustedes van a escoger, porque muchos de los trabajos que me presentaron habían algunas incongruencias. Entonces la idea es como que eso quede claro antes de proseguir. Entonces vamos a ir a esta diapositiva. Si alguien la quiere consultar, fue la primera diapositiva que presentamos en clase. Fue la del primer día que yo llegué a dar las clases, fue esta diapositiva. Entonces, en esta diapositiva hablamos un poquito de lo que era, si alguien la quiere ver, ahí debe estar como la primera vez que la vimos, o sea, la primera clase que tuvimos, al final del Q10 debe estar. Entonces yo como que les sugiero, repasen esta diapositiva y también la de la clase 3. En esas diapositivas queda más o menos claro este tema de paradigmas. Entonces, bueno, vamos a ver si esto me carga. Es decir, que a esta hora el internet se pone... Ok, ¿están viendo la pantalla? Sí, señor, está viendo, profe. Ok. Entonces, paradigmas de investigación. Lo digo porque es importante que veamos esto, porque el ejercicio como de taller de la segunda entrega, que es en 2 semanas, voy a hacer como preguntas de paradigmas. Va a ser igual al que hicimos la primera entrega. Les pongo en la próxima clase les pongo las preguntas, 4 preguntas, y tienen 1 semana para responderlas. Bueno, profe. Entonces, paradigmas.
Decimos que un paradigma es una postura filosófica. ¿Por qué es una postura filosófica? Porque es una forma de comprender la realidad, de entender cómo se comporta la realidad. Como es una forma de entender la realidad, también implica una forma de cómo estudiar esa realidad. Entonces, nos dicen cómo debemos ir a estudiar esa realidad para conocerla. Como es una forma de cómo entender la realidad, también tienen unos métodos, tienen unas reglas. O sea que bajo un paradigma hay determinadas reglas para hacer estudios sobre la realidad. Cada paradigma tiene sus reglas y uno no se puede salir de esas reglas porque si no, no estaría haciendo ciencia desde el paradigma. Entonces, básicamente, los paradigmas clásicos son tres: empirismo lógico, teoría interpretativa, teoría crítica. Para hacérselos más fácil, empirismo lógico, que es el positivismo, todo lo que sea cuantitativo va acá. Nada de lo cualitativo. Si usted va a hacer etnografía, unas entrevistas o unas observaciones cualitativas, nunca podrían ir acá. Si usted va a utilizar estadística, tiene que ir a hacer una muestra, a esa muestra aplicarle unas encuestas o aplicarles unas entrevistas, eso iría acá. Eso es empirismo lógico, eso es positivismo. Todo lo que sea a través de números, todo lo que usted busque medir, todo lo que usted busque cuantificar, se escribe aquí en este paradigma, empirismo lógico. Lo mismo, pero con el otro enfoque. Todo lo que sea cualitativo va acá, teoría interpretativa. Recuerden que la diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo es que uno busca medir porque cree que la realidad es una sola, que se puede fragmentar y uno conocerla. Pero aquí creemos que la realidad, hay muchas realidades y que la realidad es básicamente la forma en que las personas entienden el mundo. Entonces, para conocer la realidad, lo que tenemos que hacer es, primero que todo, conocer a las personas. Entonces, aquí, todo lo que sea cualitativo, todo lo que usted requiere hablar con personas, hablar para que le expliquen cómo ven el mundo de ellos, es acá. En teoría interpretativa no metemos números, no podemos meter nada que esté relacionado con números, porque aquí lo que nos interesa es indagar como las percepciones de las personas, y cuantificar eso es muy, muy difícil. Otra cosa para que tengan en cuenta, empirismo lógico es cuantitativo. Si es cuantitativo, lo ideal es que utilicemos el enfoque cuantitativo cuando tenemos poblaciones muy grandes. Utilizamos el enfoque cualitativo porque no tenemos la posibilidad de hablar con todas las personas que componen esa población, con todos los individuos, con todos los sujetos de la población. Es imposible, por eso recurrimos a unas muestras. Pero utilizamos la teoría interpretativa, el cualitativo, cuando la población es muy pequeña. Nosotros utilizamos los elementos del enfoque cualitativo cuando tenemos la posibilidad de contactarnos con todas las personas de la población. Así no las entrevistemos, pero estamos en contacto, las conocemos, podemos hablar con ellas. Más o menos claro la diferencia entre este y este. Sí, señor. Ok. Y este último, esto es para que ustedes lo vayan pensando a futuro. No es que ustedes me tengan que presentar tareas ahorita sobre eso, para que ustedes vayan viendo si su trabajo es cuantitativo, pertenece a este, si su trabajo es cualitativo, pertenece a este. Y tenemos uno último que es la teoría crítica. Yo trato que ninguno de los estudiantes se vaya por ese paradigma, no porque sea malo, al contrario, me parece un muy buen paradigma, sino que este paradigma lo que quiere es hacer cambios, pero no cualquier cambio, quiere hacer cambios sociales, profundos. Entonces quiere terminar, por ejemplo, con condiciones de desigualdad. Entonces, desde ese paradigma, por ejemplo, se utiliza mucho para trabajar con comunidades en situación, por ejemplo, de abandono. Entonces, por ejemplo, desde este paradigma, la ciencia tiene que cambiar esa situación de abandono de las personas. Entonces, por ejemplo, si usted escogería este paradigma y trabaja con una comunidad pobre que no tiene agua, su trabajo científico tiene que ir a solucionar el problema del agua de esa comunidad. Como lo ven, es un paradigma ligado al marxismo. Por ende, es como muy político, pero no en el partido político partidista, sino que político en el sentido de que quiere dar transformaciones a condiciones sociales. Entonces, yo trato de que ninguno se vaya por acá, porque no es porque sea malo, sino porque les puede generar problemas a la hora que ustedes vayan a realizar el trabajo o a la hora de ir a defenderlo.
No sé si se entiende. Profe, yo lo que veo es que es muy complejo porque es es un como trabajo de campo, Sí, es ir todos tienen trabajo acá, directamente pero y hallar la solución y hacer el cambio, entonces es muy complejo. ese es el problema de acá, que usted tiene que solucionar los problemas, no solo llegar hasta la fase de dar recomendaciones de cómo solucionarlos, sino que tiene que ir a aplicar y dar soluciones reales. Entonces ahí es cuando muchos trabajos se cuelgan diciendo que es teoría crítica. Entonces yo trato que ninguno escoja esto para que no se embalen al final. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. De acuerdo con lo del paradigma, en el ejercicio que usted nos puso para que se entregara hoy, había una pregunta donde decía de qué tan grande es la población y la muestra del trabajo. Ok, sí. En ese, digamos, la población de nosotros es más de 150 inmobiliarias. Nosotros utilizamos la metodología cuantitativa. Sí. Entonces, el paradigma que se utilizaría ahí sería el de empirismo lógico. Sí, todo lo que tenga números es empirismo lógico, todo lo cuantitativo es empirismo lógico. Entiendo. Digamos que en el trabajo nosotros no teníamos muy claro para poder generar o para poder ponerlo de los paradigmas y relacionarlo ahí. ¿Eso se podría cambiar en el transcurso de los próximos trabajos? Sí, claro, no hay problema. Sí, Bueno. igual no. Otra cosa que les voy a decir, hoy hacemos el último ejercicio, no vamos a hacer más ejercicios. Con hoy ya no terminamos el tema de los ejercicios. Listo, profe, gracias. Okay. Pero esto es bueno que lo vayan teniendo en cuenta para ir pensando en el tema de su tesis. Sobre todo en el tema de su tesis. Entonces, ya sabemos que son 3 paradigmas que son los paradigmas clásicos. Hay más. Pero estos son los clásicos. Básicamente hay que conocer estos 3 para luego meterse en otros que son más complejos. Entonces, para volver y repetir, todo lo que sea cuantitativo es esto. Todo lo que sea cualitativo es esto. Y aquí se pueden los dos, pero siempre y cuando vayan y generen soluciones a las personas que las necesitan. Entonces, esas son características. Por ejemplo, el empirismo lógico, todo lo que sean números, utiliza herramientas que permitan cuantificar. Entonces, por ejemplo, en muchos de los grupos han habido confusiones con la herramienta de las encuestas. Entonces me plantean trabajo cualitativo, pero me dicen que van a utilizar la encuesta. Entonces, ¿alguien podría decir por qué la encuesta no sirve en lo cualitativo? Porque básicamente... Porque la encuesta es una herramienta, es una herramienta de estadística que se utiliza en la cuantitativa, entonces realmente no da lugar poner una encuesta en una metodología de cualitativa, es porque es más descriptiva. La encuesta busca medir. Entonces, por ejemplo, así ustedes hagan preguntas abiertas en una encuesta, finalmente los resultados ustedes los presentan en gráficos, con porcentajes, donde dicen, bueno, el 35% de las personas encuestadas prefieren los pantalones azules, es un ejemplo, pero es una medición. Como es una medición, no nos sirven para los elementos cualitativos. Hay herramientas que son que son cualitativas y cuantitativas. Por ejemplo, la observación. Hay observación cuantitativa, hay observación cualitativa. La entrevista, hay entrevista cualitativa y entrevista cuantitativa. Pero los mecanismos de recolectar la información son diferentes. Entonces, por ejemplo, una observación cualitativa. Digamos que ustedes están haciendo algo sobre el consumo de marcas de café. Entonces ustedes se paran enfrente de un stand donde están varios productos de café y se sientan ahí a observar todo el día los clientes qué elecciones hacen por marcas. En lo cualitativo, el registro que ustedes hacen es un registro escrito. Ustedes van escribiendo lo que va pasando, lo que ustedes están observando. En lo cuantitativo, ustedes lo que diseñan son como especies de tablas, por ejemplo, con variables.
digamos que del 1 al 3 ponen las personas que escogen productos, por ejemplo, que les gusta el café más fuerte. Del 4 al 7 que escogen café descafeinado, y del 7 al 10 los que les gusta el café, no sé, de Santa Marta, por ejemplo. Entonces ya tienen como una escala de valores, y lo que van observando lo van registrando en esos valores. Entonces ven que es la misma técnica, pero lo que cambia es el registro. Y como cambia el registro, también cambia la forma en que se vaya a analizar. No sé si queda más o menos claro la diferencia entre, por ejemplo, observación cualitativa y cuantitativa. Sí, señor. Para la entrevista sí sería más que todo, ahorita estuvimos mirando con la profesora de mercados ese tipo de entrevistas. Decía que, por ejemplo, la entrevista cualitativa era más abierta. Digamos, usted le puede hacer una pregunta donde la persona le puede dar una respuesta más, digamos, más larga, pero un poquito más concreta, pero no le va a definir en números cuánto, digamos, en cuánto se va a calificar. Exacto. Y en cambio, la entrevista de la cuantitativa es con números, por ejemplo, definir de 1 a 5 cuál es el nivel de satisfacción que usted tiene, digamos. Entonces, digamos que ese sí, para mí me quedaría claro, no sé para los compañeros. Sí, básicamente lo de entrevista, también la entrevista cualitativa. Mire, en el tema de metodologías, lo importante es que ustedes puedan escoger determinadas metodologías siempre y cuando las sepan utilizar y sepan justificar por qué, y que tengan el lugar. Por ejemplo, en lo cualitativo si no podría ir la encuesta, pero digamos que la sugerencia es que, por ejemplo, en el caso de entrevistas para lo cualitativo, se recomienda la entrevista semiestructurada y la no dirigida, la no estructurada, porque hay que permitirle al entrevistado que vaya hablando, que él se vaya hacia las cosas que le interesan, permitirle que profundice, y si surgen nuevos temas durante la entrevista, dar lugar para hablar sobre esos nuevos temas. La entrevista estructurada es más adecuada para lo cuantitativo. No quiere decir que usted, por ejemplo, no pudiera hacer una entrevista no estructurada en cuantitativo y no pudiera hacer una entrevista estructurada en cualitativo. Se puede. La cosa es que ustedes sepan aplicarlo y sepan justificar las razones de por qué sí se puede hacer. Más o menos, no sé, ¿quedó claro? Sí, profe. Ok, entonces digamos que recolectando empirismo lógico, cuantitativo, y busca herramientas que se puedan medir. Recuerden, en cuantitativo siempre tenemos una población, hay que definirla, y esa población tiene un tipo de muestra. Probabilística, no probabilística, puede ser, creo, bueno, no me acuerdo muy bien de eso porque yo eso lo vi hace muchos años y casi nunca lo aplico, pero aleatoria simple, aleatoria por segmentos. Bueno, hay unas formas de escoger las muestras de ustedes, hay unos márgenes de error y un nivel de confianza. Bueno, eso es, todo trabajo cuantitativo lleva una muestra, que pueden ser diferentes muestras, diferentes tipos de muestreo, y a esa muestra le aplicamos unas técnicas para obtener la información. ¿Queda claro eso? Sí, señor. Ok. Recuerde que aquí todo lo presentamos a través de números, todo tiene un valor. Por lo regular buscamos formular como unos elementos que cualquier persona que quisiera volver a repetir mi investigación pudiera llegar a los mismos datos que yo obtuve. Pero en teoría interpretativa, que es lo cualitativo, no hay muestras. No hay muestras por la sencilla razón que está diseñada para trabajar con comunidades o grupos pequeños. Con pequeños, y son investigaciones a muy largo plazo. Entonces están diseñadas para trabajar con un grupo, por ejemplo, digamos, con una cooperativa de madres que perdieron el marido en el conflicto, digamos, y la cooperativa tiene 30 personas. Entonces, como son 30 personas, uno tiene la posibilidad de hablar y pasar mucho tiempo con ellas. Por eso no hay una muestra, porque está diseñada para grupos muy pequeños. También en lo cualitativo entran estudios, por ejemplo, de documentales, de archivo. Eso también, porque es una expresión de las personas y queremos es una interpretación de lo que dijeron esas personas a través de esos documentos.
documentos, de archivos. Eso también entra en lo cualitativo. Pero como ven, aquí lo que queremos es interpretar las manifestaciones de unas personas. Para interpretar eso es muy difícil medirlo. No utilizamos cosas de mediciones. Utilizamos entrevistas, observaciones. Por ejemplo, el método que yo siempre utilizo en mis investigaciones se llama etnografía. Eso me implica pasar mucho tiempo con grupos, hablar con ellos, hacer mucha observación, pues en mi caso. Pero no medimos nada. Digamos que para algunos de ustedes, para sus investigaciones, quieren hacer una entrevista cualitativa o una investigación cualitativa, pero consideran que es bueno que ciertos elementos de la entrevista poder contrastarlos y utilizar una encuesta. Se puede, pero en ese caso la investigación sería mixta. Cuando piensen en investigación mixta, tienen que tener claro que la investigación mixta reúne lo cualitativo y lo cuantitativo. Como reúne las dos cosas, tiene que utilizar herramientas de los dos. Entonces, no pueden decir que su investigación es mixta y solamente van a hacer encuestas. No pueden decir que su investigación es mixta y solamente van a hacer entrevistas no dirigidas. O sea, tienen que utilizar un elemento de lo cuantitativo y lo cualitativo. ¿Claro eso con la investigación mixta? Sí, profe. Entonces, hay un compañero de anteproyecto que hasta ahorita yo he visto que es el que me ha hecho la propuesta, en este semestre me ha hecho la mejor propuesta de investigación mixta. Entonces, lo que él está investigando es deserción de la universidad. Entonces, está encuestando a una población de personas que desertaron de la universidad. Y esos datos de lo que él recoja con las encuestas lo va a contrastar con entrevistas a los directivos de la universidad. Entonces me parece que ahí hay una muy buena investigación mixta. Me parece que es una muy buena propuesta. Entonces, si alguno está planteando a futuro una investigación mixta, pues más o menos tiene que ser así. Claro. ¿Dudas, preguntas? No, profe. ¿Cuántas dudas? Entonces recuerden, lo cualitativo es teoría interpretativa, es paradigma interpretativo. Cualitativo, inductivo, es holístico, cree que hay múltiples realidades, cree que la realidad es subjetiva porque la realidad es la construcción que hacen las personas de cómo viven en el mundo, es humanista. Y aquí es muy importante conocer el contexto, pues el contexto es cultura, historia, clase social de los grupos. Eso es determinante aquí. Aquí trabajamos sobre todo con personas y con las manifestaciones de las personas, manifestaciones culturales, artísticas de las personas. Aquí trabajamos, acá al contrario es deductivo, y aquí sí trabajamos con números, con mediciones sobre lo que hacen esas personas. Comprobamos hipótesis. En lo cualitativo las hipótesis son diferentes. Ya saben que en lo cuantitativo sus hipótesis van a determinar las variables, y las variables son lo que realmente ustedes van a ir a recolectar a través de esas encuestas o esas entrevistas o el método que escojan en lo cuantitativo. Bueno, dejémoslo hasta aquí. Más o menos claro estos elementos. No sé si hay dudas sobre el paradigma, el enfoque, el método. No, pero está ahí, todo está claro, profe. Ok. Como van a ver, espérense que yo les muestro esto. Metodología, ok. Esta diapositiva es la clase 1. Les recomiendo también tratar de revisar la diapositiva, si pueden, la clase 3. Pero la clase 9, la de la próxima semana, ya está montada en YouTube. En esa clase vamos a ver, no, pero acá trasoqué las cosas. Pero bueno, voy a abrir los dos. Ok, aquí no tengo ordenado las cosas. Pero entonces, bueno, vamos. La clase 9 va a ser esta. Investigación cualitativa, instrumentos de recolección.
Entonces aquí vamos, les voy a presentar, por ejemplo, el diseño de investigación etnográfica. ¿Qué técnicas lleva? ¿En qué consiste? ¿Qué técnicas lleva? ¿Cómo diseñar los instrumentos? ¿Cómo realizar la recolección? Y hay algunos ejemplos de varios. Entonces acá diseño fenomenológico, diseño narrativo. Ok, esa es la clase 9. En la clase 10, porque no hay, es la semana de parciales, no tenemos clase. La semana 10, durante la clase me van a enviar el trabajo para yo calificar. ¿Claro? Sí, señor. Sí, profe. Y la clase 11 va a ser es lo mismo, pero en vez de investigación cualitativa, cuantitativa. Entonces lo mismo. Les presento investigación documental, método, técnica e instrumento. Entonces, la observación cuantitativa, cómo es como técnica, cómo diseñar el instrumento, los cuestionarios, o sea, las encuestas. Entonces, ahí van a ver como elementos que ya les van a servir y va a estar más claro como qué elementos le pertenecen al enfoque cualitativo y qué elementos le pertenecen al enfoque cuantitativo. Mi sugerencia para la otra clase es, como les dije, en todas las clases voy a estar en una reunión. No es que tengan que entrar. Si hay dudas, entran y me preguntan. Entonces, mi sugerencia para la otra clase es, vean el video o si quieren adelantar, vean los dos y si hay dudas puntuales, entran y me preguntan. No sé si ustedes creen que hay dudas y es necesario aclarar más cosas para la próxima clase. Bueno, Profe, yo pienso que, digamos, todo está muy claro, pero a mí me gustaría ver más que todo el tema de cuantitativo, porque hemos visto mucho lo cualitativo y, por ejemplo, pues para mí me queda muy claro cualitativo, pero me gustaría ver más cosas del cuantitativo, porque digamos que la investigación de nosotros se va a basar en eso. Entonces hagamos una cosa, vamos a trastocar las clases. Entonces la clase 9 vemos lo cuantitativo y la clase 11 lo cualitativo. Bueno, pues sería bueno. Ok, entonces el video de la clase 9 sería el del cuantitativo. Listo, profe. Ok. Entonces, pongo el video de la clase 9, si quieres se los mando de una vez, ya lo tengo. Y ese día estoy aquí por si alguno tiene una duda o alguna pregunta. Bueno, profe, de una, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces recuerden, ahorita ando revisando trabajos, por ahí a la 1 o 2 de la mañana ya subo todos los trabajos para que mañana los consulten. Recuerden que estos ejercicios no tienen nota, la nota del ejercicio 5, toda, y valen un 10% sobre el porcentaje total de la calificación del segundo corte. O sea, estos dos ejercicios que ya hicimos suman un 1 para la nota del segundo corte. Listo, profe. Bueno, entonces, recuerden, la próxima semana mando las preguntas del taller para que las respondan. O sea, las mando la próxima semana, que es 22, y me las envían en horario de clase el 29. El 29 no tenemos clase. Y les envío también el formato para que pongan los grupos. Profe, o sea que hay dos clases que no tenemos, que sería... Ah, no, perdón, sería solamente la del 29. Sí, solo la del 29. Ah, Igual bueno. yo voy a estar conectado, solo que no voy a subir video, no voy a subir material. Yo voy a estar conectado con un link a través de Meet. Dudas, sugerencias, preguntas. Si quieren, por ejemplo, que los califique en el momento y les diga que sacaron en ese momento, nos podríamos reunir. Ah, bueno, profe, uno, mucho mejor. Ok.
Listo, perfecto. Listo, profe. Me parece excelente lo que está diciendo. Profe, ¿usted grabó la clase o quién la grabó para Sí, que está. por favor comparta el... La están grabando. Yo creo que eso me llega a mí porque yo soy el que creo, alguien le puso a grabar, pero me llega a mí porque yo soy el que creé la reunión. Listo, profe, usted es amable, puede la subo a enviar... YouTube, Ah, listo, la profe. subo a YouTube y les comparto el link de YouTube. Eso, listo, profe, gracias. Ok, ahorita más tarde lo hago. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, jóvenes, cualquier cosa me preguntan.